Muy buenos, bienvenidos a la continuación de esto que estamos creando estas tutorías para subir datos de un microcontrolador en específico de esta placa ATmega 328 PV Play Mini hacia una HMI que vamos a crear en la view. Vuelvo y aclaro, esto es una consulta de mis estudiantes de la universidad. Me han pedido que por favor le haga unos videos. Esto lo vimos en clase, pero pues como fue un poco rápido, han pedido que les haga una serie de videos para apoyarse. Entonces, aclaro, la placa que estamos funcionando, la placa que mencioné anteriormente, ya contiene un dispositivo, un circuito que me conecta, digamos, con el computador. Digamos que el microcontrolador que yo estoy operando es este, y pues este otro integrado, que es otro microcontrolador, tiene interfaz USB y ese sí se está conectando con el computador. Entonces ya tengo un circuito que me hace el enlace entre el computador y pues mi placa. Cuando uno no tiene este tipo de desarrollos, porque pues puede ser que uno tenga su montaje en protoboard y demás con un microcontrolador plano, pues lo que hay que hacer es adquirir un modulito que haga pues esa interfaz que está haciendo este integrado. Y ese integrado pues lo consiguen así, USB, usa TTL. Y ese integrado pues no es costoso realmente. Hoy día se consiguen recomiendo este es muy bueno, que es el conversor FT232RL conversor FTDI. Y me parece muy bueno, muy práctico para utilizar. Pero bueno, digamos que yo he probado casi todos los que aquí aparecen en la imagen y todos me parecen excelentes. Vamos a revisar también para poder monitorear lo que me está mandando el microcontrolador con algo que se llama Cool Terminal y vamos a descargar esto. Vamos a descargarlo para obtener digamos, un analizador como el que ustedes ven aquí en pantalla. Y este me va a permitir monitorear lo que está mandando el microcontrolador por UART y acá lo va a entender como si fuera RS232. Bueno, dicho de esta manera, lo primero que vamos a hacer es agregar a nuestro archivo de configuración unas macros que son para obtener las entradas de los botones en A, en B y en C. Primero leyendo el puerto, haciendo una A con una máscara en cada uno de los botones. Esto me van a entregar los posibles valores. Esos valores van a ser ceros o unos, dependiendo la configuración que tengamos. En mi caso, pues yo estoy trabajando configuraciones de las resistencias. Si observamos acá, son resistencias que están conectadas a tierra y con su resistencia en alto. O sea, están configuraciones de pull-up. Por lo tanto, en pull-up siempre hay un 1 lógico y cuando presiono se vuelve un 0 lógico. Para que usted más o menos entienda lo que estoy diciendo, la idea, pues lo que tengo yo acá es que el microcontrolador me dice los estados de los botones. Si observamos, básicamente, pues estos botones que están produciendo ahí, hay unos estados lógicos 1, 1, 1, 1 porque no están presionados. Si yo presiono este primer botón, allá me aparece ya un 0. Si lo suelto, regreso un 1. Si lo presiono es un 0. Si lo suelto, entonces lo que podemos decir es que cada que se presionan, genera un 0. Y cuando no se presionan, generan un 1. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros vamos a programar, digamos esto porque nuestra configuración está en pull-up. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces agregamos estos métodos sencillitos. Rápidamente venimos a crear unas variables. Las variables que vamos a necesitar en este proyecto pues son varias. Vamos a colocar aquí una conversión. Vamos a necesitar. Vamos a llamar SA como el estatus del botón A, SB y SC como estatus del botón A, B y C. Vamos a crear una variable que se llama flag rx. Vamos a empezarla en cero básicamente. Y vamos a dejarla así de momento y vamos a crear unas variables tipo flotante que se llamen pues temperatura, nivel y voltaje. Vamos a crear unos strings que se llaman bufferin, pues que es donde vamos a recibir la que me manda el usuario. Vamos a crearla más o menos de 50 posiciones y vamos a crear un buffer out para pues sacar información del microcontrolador hacia el exterior. Este sí lo vamos a crear un poco más grande, de 100 caracteres, aunque ahorita lo vamos a redimensionar a la medida para que no consuma tanta memoria. Bueno, hecho de esta manera, lo primero que hay que hacer es llamar el método de asinit, básicamente el método UART1 para inicializar el UART y vamos a definir los estatus de los LEDs y demás como lo
estamos perfectos. Vamos a decir aquí, por ejemplo, Let's Div. Para configurarlo, vamos a configurar los LEDs básicamente en qué pines. Vamos a configurarlos en el LED azul, en el 1 en el LED rojo y finalmente un 1 en el LED amarillo. Entonces aquí los configuramos las tres salidas como digitales. Hacemos lo mismo con el BTN div para configurarlo. Aquí lo que vamos a configurar es de entrada, lleva lógica opuesta. Y pues lo que hay que hacer es colocar un 1 en BTNA y pues eso lo vamos uniendo con todos los demás botones o configuraciones que queramos hacer en esta línea de básicamente entonces aquí lo que vamos a colocar es BTNA, BTNB y BTNC. Dicho eso, entonces ya está configurado los botones, los módulos y lo que vamos a funcionar. Los conversores análogos digitales no es necesario declararlos de entrada, de eso se va a encargar el método de la librería del ADC. Vamos a obtener los estados de los botones. Entonces este estatus del botón A lo vamos a obtener a través de un operador ternario que lo hacemos de la siguiente manera. Obtenemos el valor del botón, que normalmente está en 1, y decimos si eso es diferente de 0. Si es diferente de 0, pues es porque es lo que nos interesa. Si está diferente de 0 es porque no se ha presionado. Si no se ha presionado, pues quiero que regrese un 0. Y si se presionó, quiero que regrese un 1. Este operador es muy sencillo. Esto es una expresión lógica. Esta puede ser verdadera o esta puede ser falsa. En caso de que sea verdadera, entonces la asignación que le van a hacer a esta es la primera. En caso de que sea falsa, la asignación que se le va a hacer es la segunda. Esto es como un condicional, pero lo vamos a hacer con un operador ternario, que es este operador que facilita mucho lo que es la escritura y la sintaxis. Un equivalente a hacer esto sería si SA es igual, perdón, si getBTNA es diferente de 0, entonces lo que podríamos hacer aquí es que a SA le asignaríamos un 0, sino, sino a SA le asignaríamos un 1. Entonces esto es una equivalencia a lo que tenemos arriba. Yo con aras de utilizar otro tipo de operadores, lo voy a dejar todos con operadores ternarios, pero son totalmente equivalentes a estas. Lo que vamos a hacer acá entonces es copiar y pegarlo. Cambiará los estados porque pues estatus del botón B, estatus del botón C, vamos a obtener aquí para mandar el de B y el de C. Y aquí lo que hemos hecho es cargar que me lean qué valores están los botones y que me regrese un 0 o un 1. Entiéndase lo siguiente, 0 no está presionado, 1 está presionado. ¿Listo? Dicho de esta manera, ahorita sí lo que podemos hacer es las conversiones. Entonces a la conversión le vamos a asignar el ADC read por el canal donde está el pin de la temperatura. Y lo que vamos a hacer básicamente es que a la temperatura le vamos a asignar el mapeo, que es una función que tenemos ya creada, donde vamos a recibir la conversión. Vamos a darle el valor mínimo de la conversión. La conversión se va a producir cuando sea 0 de conversión, 0 voltios. Entonces sería 0.0 de conversión. Máximo serían 5 voltios, serían 1023 de conversión, que sería su máxima conversión posible. Y posteriormente, ¿qué quiero que me entregue? Si me ingresa 0, ¿qué quiero que me regrese? Yo digo, pues si es temperatura, que me regrese menos 25 grados. Y cuando sea la máxima conversión, quiero que me regrese, pues no sé, 80 grados. Vamos a corregir acá que se me fue. 80 grados centígrados. De esta forma, entonces, para una variación de voltaje entre 0 a 5 voltios que generará una conversión de 0 a 1023, me va a generar una respuesta del sensor de menos 25 a 80 grados. Esto mismo lo vamos a convertir o lo vamos a trabajar con todos los demás. Básicamente aquí lo que hay que cambiar es el pin. Ahorita me interesa el pin de nivel para cargar ya no en temperatura sino en nivel, que básicamente lo que queremos hacer. Las entradas siguen siendo las mismas, pues siguen siendo los mismos potenciómetros de 0 a 5 voltios. De nivel quiero que me entregue de 10 voltios a 150. Vamos a colocarlo con punto decimal porque el método tiene punto decimal y lo vamos a dejar así.
También vamos a colocar acá el pin de temperatura, pin de nivel y vamos a colocar un pin de voltaje. El pin de voltaje entonces lo vamos a guardar en una variable que se llama voltaje que hemos creado previamente. Y lo que pasa es que este voltaje se va a ir desde los 0.0 hasta los 5.0. De esta forma entonces ya tenemos las conversiones y los valores de conversión y procedemos a programar algo que se llama Sprint con Sprintf. Sprintf te recibe tres argumentos. El primero, un buffer donde va a quedar almacenado, que va a ser el buffer app. Y lo que vamos a colocar aquí es texto. Nosotros podríamos simplemente sacar un mensaje, hola a todos, y con esto sería suficiente. Entonces este hola a todos va a quedar almacenado en esta variable. Para que usted lo entienda un poco mejor, yo he traído por acá varios ejemplos, voy a comentar esta línea de código y vamos a hacer un sprintf más sencillo. Sprintf, vamos a colocar aquí el valor de str, primero es el buffer donde quiero que quede, en este buffer vamos a colocar aquí entonces, y vamos a colocar un mensaje, hola a todos. Y esto lo que está produciendo básicamente es generar este texto en esta variable. Si lo colocamos aquí, lo compilamos, entonces ahí aparecerá hola a todos. ¿Qué sucede entonces si lo que necesito mostrar es información? Información como la que tenemos en algunas variables, como se pueden dar cuenta acá. Pues en ese orden de ideas, entonces hay que entender lo que significa sprintf. Sprintf significa mostrar, print es para mostrar con formato y ese es que va a quedar almacenado en una string, precisamente aquí va, por eso el primer argumento es una string. Lo que vamos a colocar son los textos que necesitamos y cuando queramos asociar algún tipo de variable vamos a hacer uso de los famosos placeholders. Estos placeholders nos van a asociar una variable dentro del texto que estamos construyendo. ¿Qué le estamos diciendo al compilador acá? Todos estos mensajes son letras, pero cuando llegue aquí debe ir a buscar la información en un campo de memoria, en este caso el de la temperatura, y si la temperatura es 60.3, el compilador esto lo vuelve texto y lo adjunta aquí, quedando como resultado temperatura 2.60.3. Sigue con la operación que sigue siendo nivel, se va a encontrar otro placeholder, va a ser al campo de memoria del placeholder y me va a colocar la información aquí. En ese orden de ideas, entonces empezamos a formatear con variables, colocamos todos nuestros textos. Los placeholders para números flotantes son %f. Este 5.1 significa que son 5 dígitos donde 1 es decimal. Significa que como voy desde menos 25.0, hay 5 letras. El menos, el 2, el 5, la coma y el 0 suman 5 letras, de los cuales solo 1 es decimal. Entonces, acá tenemos también lo que es el nivel. El nivel va desde 10.0 hasta 150.0. Que significa que también tiene 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, donde uno de ellos es decimal. En el caso del voltaje también es un punto flotante. El 3 significa que vamos a ir desde los 0.0 voltios hasta los 5.0. Siempre me va a sumar 3 dígitos donde uno de ellos es decimal. En el caso de los botones no es necesario porque el botón es simplemente un número decimal que tiene un estado, o es 0 o es 1. Entonces en este caso simplemente le colocamos su placeholder correspondiente al número decimal y se acabó el asunto. ¿Dónde pueden conseguir mayor información de placeholder? Precisamente en páginas de lenguaje C pueden encontrar más información. Algunos placeholders de interés aquí se los menciono. Esta página la van a encontrar en la descripción del video. Posteriormente, entonces, una vez entendemos la situación del placeholder, podemos venir a nuestro proyecto y en nuestro proyecto vamos a sacar precisamente los mismos mensajes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar exactamente este mismo mensaje. Lo voy a copiar tal cual y lo que vamos a hacer es pegar. ¿Cómo va a quedar el mensaje? Va a quedar temperatura, dos puntos, espacio, %f para que me muestre 5 dígitos, uno decimal. Hacemos lo mismo con nivel, hacemos lo mismo con voltaje. Finalmente, pues aquí el botón en A, el botón en B y el botón en C. ¿Qué es lo que tenemos que asociar después de esto? Le vamos a dar una coma y tenemos que entender que el primer argumento que vaya después de la coma va a ir asociado al primer placeholder. Me explico. Aquí hay que colocar las variables que queremos que vaya y revise. Esta primera tiene que ir acá por obligación. Entonces, como es la de temperatura, le vamos a pasar temperatura.
Posteriormente sigue la de nivel, entonces vamos a pasar la de nivel. Posteriormente sigue la de voltaje, vamos a pasar la de voltaje. Posteriormente siguen los botones que son SA, SB y SS. Ya con esto tenemos entonces que esta variable va a quedar con todo ese formato de textos que hemos mencionado anteriormente. Ahora vamos a utilizar la función UART, vamos a utilizar la función UART_printf, donde podemos mandarle una cadena de texto. Este buffer es una cadena de texto, se la vamos a enviar. Finalmente, lo que vamos a hacer antes de terminar todo esto es generar unos saltos de líneas aquí en el texto. Un salto de línea es \r, \n. Esto genera un salto de línea. Posteriormente, lo que vamos a hacer después de imprimir el texto es dar un tiempo prudente para poderlo visualizar. Vamos a colocar tiempos de 1 segundo y finalmente lo que vamos a hacer es imprimir nuevamente un texto, pero va a ser un texto manual. Vamos a colocar acá un separador, unas líneas y vamos a colocar algunos saltos de línea. Vamos a colocar realmente 2 saltos de línea para que no nos contamine el contenido. Lo vamos aquí, lo que vamos a hacer es compilar. Aquí nos genera algún error, UAR1 init. Claro que sí, porque me está pidiendo que debemos decir a qué velocidad debe ir inicializado. Vamos a transmitir datos a 9600 baudios. Vamos a compilar acá, básicamente. Y posteriormente lo que vamos a hacer cuando tenemos esto es venir a nuestro cool terminal. Vamos a desconectar acá. Acá no hemos programado realmente. A programar. Vamos a donde dice memorias y programar. Algo que podemos ir haciendo es abrir el administrador de dispositivos para observar dónde está conectada nuestra placa. Nuestra placa, en mi caso, está en los puertos con LPT y está conectada con número 4. Entonces, lo que vamos a hacer es descargar de la aplicación esta de software, que es el Cool Terminal, y de posterior vamos a venir acá donde está nuestra placa. Voy a limpiar conexión, opciones. Venimos acá donde dice Serial Port, seleccionamos el puerto con que nos apareció en nuestra placa. En terminal le vamos a colocar modo de línea y acá donde dice fuentes le pueden dar un tamaño. Yo le voy a dar un tamaño de 24. Simplemente le voy a dar donde dice OK, le damos conectar y aparece la información que necesitamos. Voy a ampliarlo un poco y acá están los valores de temperatura, de nivel, de voltaje y los estados de los botones. Como los botones no están presionados, está generando un estado lógico de 0. Vamos a traer acá, vamos a observar si lo aprecian bien. Y acá ya estaría. Si pasa, si presionamos uno de los botones, este botón, por ejemplo, pues aparece que el primer botón, que es el botón BTNA, está en 1. ¿Qué pasa si presionamos este otro botón? Es el BTNB, se acaba de colocar en 1. Y si presiono este botón, es el BTNC colocado en 1. Si presiono ambos botones, los 3 botones al tiempo, me aparecen los 3 en 1. Ahora vamos a revisar las conversiones de análogo digital. Lo que vamos a hacer acá es básicamente moverlo. Vamos a colocar acá, mover este que es el de temperatura. Si lo observamos, la temperatura va desde menos 24.4, que debería ser desde menos 25, pero pues hay problemas de voltaje en mi protoboard. Y va a ir básicamente hasta llegar a los 79 puntos. Acá lo que estamos haciendo también es con el de nivel, va desde 10.8 hasta 149.6. Entonces vemos que se está moviendo en los márgenes permitidos. Y si observamos el voltaje va de 0 a los 5 puntos. Entonces está bastante bien. De esta forma entonces ya estamos sacando la información del microcontrolador hacia lo que viene siendo otros terminales por RS232. Tengan en cuenta que el microcontrolador transmite en UART, pero estos equipos, estos dispositivos, estos terminales reciben en RS232. Sin más, espero hayas entendido, hayas aprendido y nos vemos en una siguiente ocasión.